mujer nunca había llevado flores al cementerio, en realidad a ningún cementerio, pero ahora las depositaba con cuidado sobre la tierra removida, con un dolor de fondo que la cubría de gestos tiernos y para demostrar que solo podía expresarlo así, sobre esos pocos metros donde se ensaya tosudamente la comunicación con un muerto. La diferencia es que ella transformó la tumba en un estandarte. Esa vez tampoco quiso ir sola. Los pocos compañeros de su marido que no habían caído en el tiroteo, o que no habían huido o no estaban buscados en los montes o casa por casa, la acompañaron por una huella que serpenteaba bajo un cielo pampeano límpido, tan ancho como la llanura de abajo. Juntos arrojaron las primeras flores rojas que se esparcieron dentro de los límites del corral con verjas que cercaban la tumba. Desde lejos se veía el rojo como una señal que convocaba a la gente para decirle: mírenme, no he muerto, pese al trozo de madera y sin cruz que decía Carmen Quinteros, 1897-1921. Cuando emprendió la vuelta al pueblo tras ese ritual de amor militante, la viuda se apartó del grupo, retornó a la tumba, arrancó el corral y lo arrojó a un costado. Los compañeros la esperaban sorprendidos, interrogantes. Les dijo sin detenerse, enojada, al tranco largo: si las flores no tienen jarrón, Quinteros tampoco. En la casa la esperaban sus dos hijos. Toda dolor, todavía no se había puesto a pensar qué sería de ella y de ellos. Por lo pronto entró en la pieza que compartió el último año con Quinteros, un sitio donde él podría haberle confiado su miedo, pero no. Se lo dijo cuando iban los dos a la estación de ferrocarril, esa madrugada en que se definiría la tensa relación con los mercenarios contratados por la casa serialista para abortar la huelga de bolseros. Ahí, en ese trayecto, tanteó el revólver que llevaba en la cintura y se animó: si muero, que me entierren en cualquier parte. En la pieza donde pasaba la mayor parte de las horas, juntó los restos de alambre y papel con que había hecho las flores, las 24 flores rojas. Las hizo con alambre que cortó su hijo mayor y los dobleces de papel crepé que ensayaba el menor, en un silencio que interrumpían para llorar solos, sin apuro, en familia, el segundo día tras la muerte de Carmen Quinteros. No le hizo caso, aunque fue lo último que le oyó decir. ¿Qué es eso de enterrar en cualquier parte? Cuando lo escuchó pensó que era una fanfarroneada de un anarquista que renegaba hasta de la autoridad de la muerte. También se le cruzó que podía ser miedo, pero no le dijo nada. Ella cuidaba su fama de valiente. El entierro arrancó cuando uno de los carreros que acercaba las bolsas de cereal a la estación desoyó las amenazas de perder la changa. El cajón, pobrísimo, fue llevado hasta el carro por los 4 adultos que había en la casa a esa hora de la mañana. La viuda y sus hijos, la mujer del delegado de la Sociedad de Resistencia y 2 compañeros a quienes le daba lo mismo volver a trabajar o no de changarines en la estación, marcharon detrás del carro, temerosos de cruzarse con la caravana de autos que llegaron de varios pueblos para rendir las honras fúnebres a los policías muertos en el enfrentamiento. En el cementerio, los 4 se turnaron para paliar la tierra que coronaron con un corral que uno de los bolseros sacó de otra tumba cuyo ocupante nadie recordaba, simplemente para vestir un poco más tanta pobreza de muerto, justo un día después de la muerte de Carmen Quinteros.
En el cementerio, los 4 se turnaron para paliar la tierra que coronaron con un corral que uno de los bolseros sacó de otra tumba cuyo ocupante nadie recordaba, simplemente para vestir un poco más tanta pobreza de muerto, justo un día después de la muerte de Carmen Quintero. En la misma pieza austera, de paredes blancas y sin adorno, lo velaron luego de largos trámites y demoras de la policía en entregar los restos perforados de su marido. Pocos se acercaron a acompañarla. Pocos habían quedado en el pueblo para decir una última frase libertaria. Pocos la vieron vestida enteramente de rojo, desafiante de todo lo negro, el mismo día que mataron a Carmen Quinteros. En esas horas, todavía con más furia que dolor, repasó la salida de Santiago del Estero 4 años antes rumbo a La Pampa a trabajar en las achadas del Caldén. Trabajo duro y peor para andar con familia, sin educación ni sanidad en los obrajes. Quinteros siempre esperó una vida de pobre, pero quería evitar una vida miserable. Resolvió entonces que seguiría más al sur, por las vías del cereal, a probar de bolsero en Jacinto Arauz. En una fonda del norte pampeano le habían confiado que la paga no era mala y que encontraría españoles, los mismos que le enseñarían después el ABC del anarquismo. Su mujer, antes y después de ese segundo partir, le advirtió: Quinteros, oíme, en el sur está la desgracia. No le hizo caso. Junto a otras mujeres de bolsero llegó corriendo hasta la esquina de la comisaría desde donde se divisaba el caos de muertos y heridos, el estupor de los vecinos y las primeras señales de una persecución que duraría semanas. Los sollozos le salían como hipos que alternaban instantes de creer y no creer lo que veían sus indignados ojos negros. Juró que algún día devolvería al comisario su ladina forma de mirar a los que no se resignan. Su engaño de conducir al patio policial a los 80 estibadores a dialogar, cuando en realidad quería desarmarlos a palos. Anhelaba devolverle las 4 balas Winchester con que mató a Carmen Quinteros exactamente a las 9:30 de la mañana del 9 de diciembre. Quinteros estaba en paz, no por muerto, sino porque de rodillas, atravesado, alcanzó a gatillar y con un hilo de vista comprobó que un uniforme se desplomaba. Ella no. Toda furia, empezó a buscar en su memoria dónde estaba el vestido rojo. Como roja se imaginó que serían las flores hasta el tallo. Algunos actores, además de tener una intensa actividad en el cine y la televisión, también se dedicaron a pintar y exponer.
El actor Sylvester Stallone empezó a pintar incluso antes de comenzar su carrera cinematográfica y ha desarrollado una carrera paralela como pintor con exposiciones en distintas ciudades. Lucy Liu, conocida por su papel en la película de Tarantino Kill Bill, tiene una carrera de varios años en la pintura y expone bajo el seudónimo Yu Ling. Los actores Anthony Hopkins, Macaulay Culkin, James Franco y Jim Carrey lo hacen con menos continuidad que los anteriores, pero han realizado varias muestras. Pierce Brosnan estudió arte en Londres antes de ser actor y también pinta. En nuestro país, Ricardo Lavie, que usaba el seudónimo Ricardo Machado, y Julio Chávez, cuyo seudónimo es Julio Hirst, son algunos de los actores que han desarrollado en paralelo la carrera como pintor. Hugo Soto, actor reconocido por su actuación en la icónica película de Liceo Subiela Hombre mirando al sudeste, fue pintor y escultor. Entre los directores de cine podemos encontrar a Paolo Pasolini, que fue pintor y dibujante. Peter Greenaway, que inició su carrera como pintor. Sergei Eisenstein, Federico Fellini y Akira Kurosawa fueron también reconocidos como dibujantes. El director estadounidense David Lynch estudió pintura en su juventud y alternó esta actividad con su carrera cinematográfica. Raúl Lavie dijo muy poco antes de fallecer a los 87 años de edad que detrás del actor siempre está el pintor. En la pintura encuentro mi mejor ventana para decir lo que pienso, qué puedo y debo decir. Y si el teatro constituye el más mínimo obstáculo para mi vida, seré pintor. Y diré adiós al teatro. Buenos días, hoy nos encontramos en Arata, en este espacio que es el viejo almacén de Ramos Generales La Florida, de Norberto Hermanos, devenido hoy en Centro Cultural y Museo Histórico. Bueno, yo en este momento he trabajado mucho en este espacio, ahora no, pero me acerco cada vez que me necesitan y quieren recordar algo porque yo he vivido. He estado en el fondo del patio, hay una casita donde viví mis primeros años de matrimonio. Y como docente trabajaba a mediodía, el otro mediodía trataba de acercarme acá, así que muchas cosas las conozco porque las he vivido, me las han contado, me gustaba venir. Y bueno, entonces, si es útil lo que yo les puedo recordar, bienvenido sea. El primer trabajo fue cuando ya se disolvió la firma, habíamos quedado con mi esposo, los únicos que quedamos acá. Ya después se cerró este almacén, después de unos años lo adquirió la municipalidad con la condición de transformarlo en un museo. En ese entonces estaba la profesora Norma Durango en el centro como su secretaria de Cultura y era la que nos instó y nos orientó para hacer este museo, que no fuera un museo estático, nos había pedido. Entonces, bueno, trabajamos mucho con mi marido. En primer lugar, porque esto nos había pertenecido y por circunstancias adversas tuvimos que desprendernos de él. Entonces fue como un pedazo de corazón que teníamos acá. Y pusimos toda nuestra alma para que este museo fuera un museo como lo requerían. Y así trabajamos y con un proyecto de ir mostrando las instituciones a través de muestras. Tal es así que después de hacerse la apertura, la inauguración, porque es muy grande el lugar, incluso entraban hasta los automóviles. Entramos con un auto acá que se puso y bueno, se hizo la primera inauguración. Ya después empezamos con esto que yo les digo del proyecto de mostrar las instituciones.
como eran las fechas de fin de año, religiosas. Empezamos con la capilla. Parecía que era tan poco lo que podíamos mostrar y sin embargo fue tanto lo que se consiguió, porque nosotros acá no tenemos sacerdote, no tenemos nada, la capillita es una de las primeras que hubo, pero dependemos de Trenel, y en Trenel había mucho material, incluso en un altillo que ni sabían que existía, semejantes cuadros de tela con gobelinos, una cosa impresionante, y candelabros de bronce, de 7 velas como se usaban antes. Bueno, fue cuestión de mi marido ilustrar, porque eran tantas las cosas que se habían conseguido y tan lindo, y la gente que se acercó mucho y se prestó, porque a través de, bueno, no sé, uno respeta todas las religiones, pero acá la mayoría era católica, todavía en ese momento, y bueno, entonces se fueron mostrando los sacramentos, el bautismo, las capitas de algunos hasta de Italia tenían guardadas las capitas de bautismo, las fotitos, cada foto con su prenda, la comunión, los vestidos que en un momento eran tan vaporosos. Después vinieron la época en que se usaban los guardapolvos, después se usaban las túnicas. Bueno, todo eso se fue mostrando con los vestidos que aún estaban guardados y se ponían a las hijas de las mamás que lo habían usado con esa prenda, con ese vestido. Así que era todo como en vivo el primer día que se hacía todo. Lo mismo con las novias, con el matrimonio. Las novias, las abuelas. Yo me acuerdo que en un momento el vestido de novia era negro. Se usó en una época. Y bueno, que yo tengo el de mi bisabuela que era negro. Y bueno, y el de mi madre que lo usó mi nieta. Cada una tenía un vestido de novia. Era una hermosura ver que las nietas luciendo los vestidos de sus abuelas. Se trató de mantener las cosas que tenía en el almacén y se sigue tratando de que conserve su origen, ¿no es cierto?, que era un almacén. Y cuando hacíamos las muestras, bueno, se pedía boca a boca, se pedía a través de anuncios, de programas, y la gente traía las cosas, traía los objetos en calidad de préstamo o donación. Claro, ahora las fotocopias se hacen rápido, pero antes fíjate cómo era, dónde estaban las copias de las cartas. En este papelito, así que vos ves, se hacían las copias con la máquina de escribir con cinta litográfica y después se pasaban a estas hojitas y se ponían en la prensa que tenemos allá. Entonces se podían calcar todas las notas, pero esto es histórico porque si nosotros miramos las notas, y porque eran todos libros rubricados, eran todo obligatorio hacer balance, porque acá aparte, ya te digo, era mucho el movimiento comercial que había, aparte de todo lo que era esto, comestible, ferretería, que ves ahí, todas estas cuestiones, también eran corresponsales del Banco Nación, también se trabajaba con los cereales, muchas historias con los bolseros, con la gente, cuánto trabajo. Después cuando ya dejó de pasar el ferrocarril, muchas cosas dejaron de hacerse y muchas cosas dejaron de venir y de comercializarse. Y también el trabajo en los obrajes fue muy grande, que abarcaba Pichihuinca, La Maruja, Caleujú, los vagones de leña que habían columnados frente a la estación, era increíble. Era mucho la demanda que había cuando escaseaba el petróleo. Era un medio de combustión que se usaba en las industrias. Yo digo que es importante, es como desenvolver la historia que nos dejaron nuestros ancestros. Cada objeto, como yo te estoy mostrando esto, es remitirnos al pasado, pero no para quedarnos en el pasado, sino para tomar de ellos el ejemplo del tesón, del trabajo, de la paciencia, del orden.
Entonces a veces que estamos con tanto apuro y todo, reflexionamos y vemos muchas cosas que, bueno, que ellos nos han enseñado, que nos han mostrado. Es como mantener nuestra identidad también, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros. No enterrarnos en el pasado, pero sí beber de las raíces, proyectarnos. Para mí es importante. Las cosas se ven con el cristal con que se miren. Si nosotros lo miramos como unas cosas viejas, es como mirar a un viejo y decir esto. Pero si vos miramos cada objeto, lo analizáis y decís, fíjate qué historia, fíjate cómo hicieron, fíjate qué ingeniosos. Acá, por ejemplo, tenemos otra cosa. Nosotros, en este momento que hay tanto mosquito, tanta mosca, estamos con el raí a toda mano. En aquel momento tenían este aparatito, muy simple, con agua, con algo para traer azúcar, para traer la mosca. La mosca venía y se caía en el agua y moría, no había otra cosa, era natural. Después, por supuesto, se vaciaba, se volvía a poner agua y seguía matando moscas. Otra cosa, ¿no?, de antes, cosas que nos hacen reflexionar.